Sean de nuevo bienvenidos a una nueva edición de Lo Laboral en la Era Digital, el podcast del Centro de Estudios de la Persona y de la Empresa de la Universidad Monte Ávila, donde analizamos los más importantes impactos que actualmente estamos experimentando en el ámbito de la economía, de la empresa y el mundo del trabajo como producto de la gran convergencia de tecnologías que caracterizan este nuevo cambio en el ciclo tecnoeconómico denominado Cuarta Revolución Industrial. Hemos organizado un episodio especial para conversar con nuestro invitado sobre un coloquio, el próximo coloquio llamado Pasado y presente de las relaciones laborales en Venezuela, balance y perspectiva de futuro. Ese coloquio lo está organizando el Centro de Estudios del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, también de nuestra querida universidad, y tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad de Lomas del Sol el próximo viernes 20 de junio. Y entiendo, profe, que es un evento sin costo, ¿no? Es un evento abierto, pero sí creo que hay un aforo limitado, por lo tanto, si quiere asistir, que se lo recomiendo ampliamente, eh, las coordenadas van a estar en nuestras redes. Bueno, hoy nos acompaña y nos da un inmenso gusto tener al profesor Tomás Gruber con nosotros acá. Tomás, pues, una persona vinculada estrechamente con la universidad, abogado con amplia experiencia jurídica y gerencial en el mundo corporativo, experto en legislación laboral y la seguridad social, docente de esta casa de estudio en las materias ya mencionadas. ¿Ok? Bueno, con Tomás vamos a conversar de todo este tema laboral, por supuesto, es inevitable comenzar aprovechando la presencia de un calificado ejecutivo y docente en la materia. Creo que tiene la ventaja, pues, de además tener esa poderosa experiencia corporativa a los efectos de nuestra agenda del Centro de Estudio de la Persona y la Empresa, que es esa relación entre el mundo del trabajo y los cambios que se están experimentando en el ámbito empresarial producto, pues, y no creo que tengamos que enfatizar mucho en algo que todo el mundo está viviendo en carne propia, que es la convergencia tecnológica, la velocidad con que avanza la revolución tecnológica y sobre todo este metabolismo, esta aceleración que le está imprimiendo a los cambios la llamada inteligencia artificial con todos los desafíos que eso nos impone. Entonces, Tomás, inevitablemente la primera pregunta o el primer tema que me gustaría que nos comentaras es, tú como experto y docente, profesor de larga experiencia en el mundo empresarial y en el mundo de la docencia, ¿cómo estás viendo este momento y cómo eso está afectando o impactando? No quiero calificar el tema que nos ocupa en el podcast de hoy. Bueno, antes que contestar, tengo que, por supuesto, agradecer que me hayas invitado a mí y a los que formamos parte del Centro de Estudios de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Monte Ávila, que me acompaña ahí el doctor Humberto Villasmil. Lamentablemente no nos puede acompañar el día de hoy, pero él es uno de los, digamos, componentes y fundadores junto conmigo de Centro de Estudio de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Bueno, obviamente que por eso es que creamos un Centro de Estudio de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Monte Ávila, porque estamos como laboralistas, como personas que manejamos el derecho del trabajo y con la experiencia del ejercicio profesional a nivel de las empresas, relaciones con sindicatos aquí en Venezuela, a la fecha de hoy inclusive, pues es necesarísimo saber qué es lo que está pasando y estar atento a esos cambios, ¿no? Y yo te diría que lo que yo estoy viendo desde la perspectiva primero de un laboralista en Venezuela
es que lo que está pasando en el mundo todavía no ha llegado a pasar, todavía no ha llegado a Venezuela. No ha llegado. Está llegando paulatinamente. Pero en el mundo hay para poder sintetizarlo, porque los tiempos son cortos, Sí. hay una, digamos, eliminación se está desdibujando lo que era la empresa ubicada en un sitio que permitía un sindicato en el sitio ejerciendo la labor sindical importantísimo, por supuesto, a un mundo de las relaciones laborales desperdigadas en el espacio. En el espacio me refiero empresas que tienen, ensamblan lo que se va produciendo en distintas partes del mundo, y eso todavía antes de que la inteligencia artificial llegara. O sea, ya eso estaba ocurriendo hace muchos años en el mundo. Entonces, ha desafiado al mundo de las relaciones laborales. Algunos laboralistas, no es mi caso, pero algunos laboralistas se han preguntado, ¿desaparece entonces el derecho del trabajo? La regulación laboral ya no existe, visto que la regulación, la normativa laboral nace justamente con la revolución industrial, la primera, y esa concentración de personas en un solo sitio que hacía necesaria una regulación de protección. Todo eso va desapareciendo, una legislación laboral que se desarrolló muy bien, de manera que protegió muy bien a los trabajadores, ¿sí? Cumplió su cometido y lo debe seguir cumpliendo, obviamente, pero ya en una realidad del ejercicio de la actividad laboral distinta, no ubicada en un espacio, utilizando mucho el espacio digital, aunque obviamente hay fábricas, ¿no? Pero estoy usando muchos equipos. Por ejemplo, no sé, en Venezuela nunca llegamos a tener eh, fábricas de vehículos con, con máquinas, ¿no? Hoy en día las fábricas de vehículos más importantes que hay en el mundo lo hacen unos robots. Y así la carga que lo he visto, ¿no? Con mis propios ojos, la carga de las mercancías que antes eran caleteros, estibadores, personas que tenías un grupo de personas que tenías que cumplir una serie de regulaciones de seguridad y salud laboral para que no tuviera, pues ahora las hacen máquinas, donde usaba, digo, con nombre y apellido y números concretos. Yo recuerdo una empresa particular que he trabajado con ella, 100 personas en un área de almacén y envase. Hoy en día lo hacen 8 personas con unas máquinas, con unos equipos. Ya eso en Venezuela ya está existiendo, pero no en la magnitud de lo que hay en otros países. Entonces, eso es, para sintetizar, por supuesto, es lo que está pasando. Y nosotros tenemos que adecuarnos. Todavía no nos ha llegado esa ola en Venezuela tan fuerte como ya hay en otros países, pero tenemos que estar preparados para que eso Sí. ocurra. Y yo comentaría a lo que acabas de decir que efectivamente, porque en algún momento de mi trayectoria laboral estuve en el ámbito de los recursos humanos, como solíamos llamarlo, la cultura del diálogo social y de la convención colectiva y de las relaciones del trabajo en nuestro país estuvieron altamente desarrolladas y alcanzaron unos importantes niveles de madurez. Además, en nuestro país se caracterizó siempre por por un contexto en el manejo del diálogo tripartito de mucha altura y fuimos referencia durante mucho tiempo. No, no hay duda entonces que eso que describes, que de verdad es muy difícil explicarlo en estos espacios tan reducidos, están, están señalando la necesidad de revisitar esto y supongo que a raíz de eso entonces se motiva la organización de este coloquio, ¿no? Ahora, ¿cómo lo organizaron ustedes para poder de alguna manera desarrollar una conversación con solución de continuidad y articulada para poder transmitir en un espacio que entiendo va a ser de unas 3 horas, lo que quieren conversar? ¿De qué vamos a hablar el viernes que viene? Fíjate, me parece bueno guiarnos por lo que va a ser Sí, ese día, nos va a ayudar mucho a entender perfecto. lo que tenemos en mente. Primero, se organiza por un interés no solo de este centro
de estudios de Derecho del Trabajo, con Humberto y conmigo a la cabeza, sino que creo que hemos tenido un apoyo tremendo del rector, Guillermo Fariña, que se ha interesado, y del decano, profesor Hernández Bretón, que fue el que nos pidió que lo hiciéramos, ¿no? Entonces, digamos que se sumaron Las la, instituciones. la, la intención de varios que a mí, por supuesto, me encantó, ¿no? Que el propio decano de nuestra facultad de Derecho, de Ciencias Políticas y Sociales, como se llama, pues se interesara, la directora de la escuela también. Entonces lo que hicimos fue que empezamos a tener un grupo de reuniones, algunas reuniones, los tres profesores que damos la materia aquí en la universidad, que es la doctora de Freites, el doctor Humberto Villamil y yo. Y junto con Gumercindo Hernández, el decano y la directora de la escuela, la doctora Trías, pues ideamos el programa. ¿Cómo lo ideamos? Lo ideamos primero, que es el primer bloque de lo que vamos a hablar. Ver la estadística, qué es lo que está pasando en Venezuela en materia laboral. Con Es decir, evidencia empírica. correcto, que es la base, ¿no? Hacer un pequeño análisis o lo más profundo posible, pero sintetizado de lo que está pasando en la economía, lo que está pasando en el efecto laboral, los trabajadores formales, informales, qué número de personas están en eso, cuántas personas, que es una pregunta muy relevante, cuántas personas están siendo reguladas por la ley vigente del trabajo venezolano, la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, y de la legislación de seguridad social, que también está la ley orgánica del sistema de seguridad social y sus demás normativas. ¿Cuántas personas están bajo esa regulación? Porque eso es relevante, ¿no? Para saber si digamos, si la legislación venezolana necesita ser revisada o no. Entonces, ahí hay entonces ahí contamos con personas, digamos, que tienen relevancia. ¿Quiénes van a arder en ese primer bloque con En ese bloque tenemos al profesor Ronald Balsa, que es economista y trabaja en es profesor investigador también de la Central, de la Católica, y tiene, digamos, estudios sobre esa temática de la información que hay real de la economía venezolana en el mercado laboral. Ahí vamos a tener también a la profesora Irma Bontes, que profesora no es profesora de esta universidad, pero es de la Santa María, Universidad de Santa María, y ella tiene también mucha experiencia en el manejo de convenciones colectivas. Entonces ella va a ser la, la que va a dirigir ese panel, ¿no? Va a ser la organizadora. Bueno, y ahí vamos a tener también a Tiziana Polesel. veo que tiene Es una empresarial. excelente, ¿cómo así? Dirigente empresarial venezolana, muy clara, muy precisa, de manera que creo que ahí vamos a tener información también del mundo empresarial y también del mundo sindical, porque claro, en estos temas no podemos dejar de oír también a todas las partes, ¿no? En este caso, el mundo sindical, vamos a tener a Leida Marcela León Molina, ¿no? Correcto. Después tenemos un segundo panel que me toca a mí ser el moderador, donde vamos a tener al profesor César Carballo, que es un Referente. excelente jurista laboral, doctor en Derecho, especialista en Derecho del Trabajo, director del Centro de Investigaciones, que es, digamos, el equivalente al Centro de Investigaciones de la Monte Ávila, pues él es el director del Centro de Investigaciones de la Católica, profesor de muchos años en esa universidad, miembro del número también de la Academia de Ciencias Políticas y, bueno, ha dado innumerables. ¿Qué va a conversar César? César tiene en ese segundo panel de conversaciones, vamos a hablar del trabajo decente desde la perspectiva de la OIT. Correcto. Y qué es lo que
se entiende por el trabajo decente. Y un tema muy importante, un poco lo que decíamos al principio, del mundo de lo que está pasando en el mundo, cómo la legislación laboral ha tenido que adaptarse en ese trabajo decente y ha tenido que flexibilizarse. Ese es un tema, por supuesto, profundo en el derecho del Sí, trabajo. Es decir, que no es que se eliminan sensible. eh, normativas laborales, sino que se hacen más adaptables a la realidad. Y está también el tema de la desregularización, que es aún más agresiva, ¿no? Una tendencia un poco más agresiva en materia laboral, que algunos la califican como la eliminación de beneficios laborales. Entonces, ese balance hay que hacer, ¿no? Ok. Ese balance hay que hacer. Y ahí tendremos también otras personas que nos acompañan, Alejandro de Silvestro, que es abogado, profesor también, Otro referente. y ha estado vinculado también a la universidad, perdón, al mundo gremial a través de FEDECAT. Y finalmente vamos a tener a Humberto Villasmil, una visión de un académico, que es el director de nuestro centro de investigaciones, recién nombrado, por cierto, miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, y con una experiencia enorme en legislación laboral internacional, porque estuvo por 20 años en la OIT. Sí, Entonces queremos que él desarrolle lo que debería ser una legislación futura para Venezuela y para el mundo, obviamente, ¿no? Eh, entonces Humberto creo que es muy calificado para hablar de eso. Él era experto justamente en legislación de otros países, ¿no? Y estuvo vinculado a la legislación que hubo en el año 97, cuando se hizo la reforma de la ley del trabajo del año 97. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Saber qué es lo que está pasando en Venezuela, primer bloque. Este, luego hacer un análisis de lo que es el trabajo decente, la necesidad no solo de que la persona del trabajador sea protegida, que eso no puede escapar de la mente de un laboralista, ni de un empleador, ni de un sindicato, obviamente. Pero también entendiendo que tiene que haber empresas sostenibles, que el trabajo decente supone que las empresas se tienen que sostener en el tiempo. Un trabajador sin empresa no claro. existe, y viceversa. Viceversa. Entonces ahí está, se conjuga ese concepto del trabajo decente, y se conjuga también la necesidad de flexibilizar y de adaptarse a los nuevos tiempos, que es un enorme desafío para la nueva. Sí. Y luego la visión, perdón, futura de lo que debe ser la legislación. Y ya, estoy haciendo un resumen de la... Sí, perfecto. No, solo por completar la información y porque, bueno, van a estar ahí presentes también y por la dinámica de la conversación lo omitimos. En el panel número 2 también va a estar el doctor León Arismendi, que es correcto, muy importante, sobre todo por su larga experiencia en asesorando al sector sindical, si mal no Correcto. recuerdo, ¿no? Y bueno, también ya lo mencionaste referencialmente, pero el programa, el coloquio va a estar, lo va a inaugurar el rector, como Correcto. destacaste la importancia que él le está dando a este tema. A nosotros también nos privilegió con el primer podcast entrevistándolo acá sobre sus expectativas alrededor de los centros en general y del centro en particular. Y vemos también que, si bien es cierto, cada panel va a tener su moderador, va a haber un moderador o una moderadora, en este caso general, que es la doctora Diana Trías Correcto. Bertorelli, que es nuestra directora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la universidad. Y yo te diría dos cosas. Primero, que nosotros, ya con muchos años, más de 13 años en mi caso, pero la Universidad Montreal de 25 años dando clases de derecho, digamos que uno siente la necesidad de que la gente joven se sienta atraída por el mundo del trabajo, ¿no? Que sea algo atractivo. Y ahí tenemos que adaptarnos ambas partes, ¿no? El joven que se incorpora en el mundo del trabajo, y los que tenemos ya más años, porque en Venezuela necesitamos
que haya una fuerza de trabajo importante. Y el otro punto que quería mencionar, en los tiempos como dijimos hace un rato, es que la Universidad Monte Ávila, junto con la Universidad del Zulia, son las dos únicas universidades del país que tienen la materia de seguridad social como materia obligatoria, ¿no? Y eso desde su origen fue pensado así, eh, precisamente porque es un tema central, que no es que quiera desmerecer otras facultades de Derecho, porque las otras facultades también tienen Seguramente lo tratarán a los no tan seminario, etcétera, pero nosotros sí le pusimos colocamos a la seguridad social como un tema central. Y eso es un tema también internacional. En el mundo, sí, la gente se está ocupando mucho más de la seguridad social de lo que no. sí. En el mundo, por ejemplo, en París, Francia, en Europa, se hacen protestas. Actualmente, por ejemplo, en Colombia hay un gran debate político gravísimo con el presidente Petro que quiere modificar los sistemas pensionales y hay una controversia fuerte. Pues, digamos, desde la perspectiva de un profesor de seguridad social, que es mi caso, yo añoro que eso, la juventud, el sector empresarial, el sector sindical, el sector gobierno, le dé la importancia que tiene. Normalmente el gasto en seguridad social tiende a ser el segundo, tercero, no más allá del cuarto gasto más importante del presupuesto nacional, del Producto Interno Bruto de un país. Entonces, ¿cómo no vamos nosotros a ocuparnos de eso? Sí. El futuro de un joven, que es su pensión cuando esté mayor y que la seguridad social, así como todo, es una planificación de futuro, hacia dónde quiero ir. Sí, yo agregaría ahí para destacar ese tema en particular algunos aspectos. Primero, bueno, solo recordarlo, pero creo que es importante porque si no estoy bien informado y usted es el experto, todo este tema nace de eso de que llaman en Europa el estado del bienestar, ¿no? Correcto. Bismarck, cuando deberá saber, exactamente, sí, Telo de terra. sí. El gran- Pero yo coincido contigo y lo vinculamos además con lo que podríamos llamar uno de los disruptores en este aspecto, que es, escuchaba y sin duda el tema del espacio físico como el sitio colectivo y de hecho el derecho colectivo tiene que ver con eso, es un tema que se desdibuja con la llegada de las plataformas y todo esto que llaman lo híbrido en el mundo del trabajo pero también la pandemia, no solamente porque la pandemia nos aceleró el uso y la incorporación en el mundo digital, sino porque el tema de la salud y del bienestar quedó eh, en un, en un plano de relevancia importante. Y digo esto porque siempre la seguridad social estuvo muy vinculada al mundo del trabajo y la forma de financiarse la seguridad social siempre también dependió mucho de la actividad económica, ¿no? Y empresarial. Entonces, sin duda que ahí se están dando unos cambios importantes que se tendrán que analizar también. Y fíjate, claro, el coloquio y esta conversación que estamos teniendo, uno trata de tener un orden, pero hay una cantidad de cosas Sí, transversales que, por ejemplo, para la seguridad social y para el mundo del trabajo es fundamental. Que haya empresas que funcionen, que generen entonces, empleo, trabajo, economía, crecimiento. sí, O sea, cuando un país, cualquiera, no estamos hablando de Venezuela, cualquier país empieza a tener problemáticas, que haya empresas, que funcionen las empresas, la gente joven, la gente del sector sindical y la gente del sector empresarial tiene que salir corriendo a decir que hay que resolver esto, claro, porque sin economía no hay seguridad social. así es. Sin economía, funcionarios, Sí, no hay economía empleo. próspera y Los estudios de la OIT son sorprendentes. En los países donde hay libre empresa, donde las empresas pueden funcionar, libre iniciativa, ni siquiera estamos hablando de capitalismo, estamos hablando de la iniciativa privada. exacto. Entonces, el efecto es automático. Mejores salarios, mejores sistemas de seguridad social. De manera que la economía es muy central. Sí.
Tú tienes que proteger, tienes que tener derechos. Y el otro punto central que para nosotros en el centro de estudio, eh, digamos, es fundamental, es la dignidad de la persona humana. Por supuesto, no vamos a hacer una historia de lo que es el derecho al trabajo, de cómo nació, pero si uno pudiera hacerla muy rápido, originalmente era proteger al débil, Sí. al El débil de la relación. débil jurídico. El débil jurídico de la relación, exactamente. Eso ya desapareció. Fue quizás importante en su momento, pero hoy en día la tendencia es los derechos humanos. Hay una persona humana que hay que proteger. Y eso es lo que hace que el derecho del trabajo subsista y la seguridad social. Sí. Indistintamente que ya no haya un espacio físico o que la tecnología cambie la forma de cómo se relacionan las personas colectivamente con un sindicato o individual. Pero siempre hay una persona humana que proteger. Y nosotros tenemos, y con esto sí, la guía, porque hemos descubierto, Humberto en eso ha sido también, y desde la Universidad de Monte Ávila, tenemos las encíclicas sociales. Realmente te quería crear un contexto para ir cerrando. Alrededor de esto, y lo conversamos tú y yo también en una Correcto. reunión anterior, que tiene que ver con el nombramiento del nuevo Papa León XIV, que creo Correcto. que tiene un simbolismo tremendo. Sí. La llegada del cardenal Prevost, ahora Papa León XIV, y el que él haya adoptado ese nombre, y tú me lo referías en nuestra conversación pasada. Correcto. Es un poco la línea de León XIII, el primer papa, digamos, que sintetiza, no crea la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia existe desde el primer año del En cristianismo. el año 1. Lo que hace León XIII, que hace una compilación de esas verdades de lo que es el ser humano, la dignidad del ser humano, la libertad del ser humano, el respeto que tiene que tener el ser humano, porque es imagen de Dios, es hijo de Dios. Esa visión hace que tú tengas que proteger a una persona. No porque sea el débil o no, porque es una persona, obviamente que es el débil, etcétera, hay otras. Entonces, efectivamente creo que a nosotros el nuevo papa, que al parecer escoge este nombre precisamente de León XIV por reivindicar a León XIII y darle como esa línea de seguimiento en esta nueva etapa del mundo de la revolución, como tú la llamas, la cuarta revolución industrial. Bueno, tenemos que adaptarnos, tenemos que estar ahí y creo que hay mucha enseñanza en la Mucho. doctrina social de la iglesia, que no es ni socialismo, ni comunismo, ni capitalismo, es el humanismo cristiano que implica el desarrollo económico, el hacer que el mundo progrese y sea cada vez mejor, para sintetizarlo también en pocas palabras, pero Sí. que tiene mucha importancia. Bueno, para cerrar, pero no podía dejar de acotarlo porque creo que engrana perfectamente con todo este mensaje. Decíamos en una conversación antes de grabar nuestro espacio que la universidad además tiene la característica de que tiene en su ADN ese tema de la antropología, la filosofía y la ética, ¿verdad? Como impronta educativa, y que este desbalance que hemos visto que se ha generado con la disrupción tecnológica es importante estructurarlo nuevamente. Bueno, profesor Tomás, muchísimas gracias por habernos acompañado en el podcast de hoy, ¿no? Con mucho gusto, y le enviamos un saludo al profesor Humberto Villamiran, que no nos haya podido acompañar. Entiendo que estaba en otras actividades relacionadas con tu nuevo rol en la academia, ¿no? Correcto. Los saludamos y no podemos despedirnos sin entonces invitarlos para el próximo viernes 20 de junio para que nos acompañen en este coloquio en nuestras instalaciones de Lomas del Sol de la Universidad Monte Ávila. Hasta la próxima.